Uno y listo. Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos al Thursday Science Seminar número 18. Hoy nos acompaña el profesor Miguel Rodríguez Márquez con su charla titulada Criticalidad y estructura fractal de cascadas turbulentas -5 tercios. El profesor Miguel Rodríguez Márquez es físico egresado de la Universidad de Oriente en Venezuela, con doctorado en Ciencias Físicas del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Miguel es profesor tiempo completo del Departamento de Ciencias Naturales Exactas de nuestra universidad y su interés científico está enfocado principalmente en física de sistemas desordenados y sistemas complejos, cinética química, bioinformática y nanomateriales con aplicaciones en biomedicina. Saben cuál es la dinámica, ya hemos estado un poco acostumbrados a esto. Pueden realizar sus preguntas al final para todo el público. Y profesor Miguel, le damos la bienvenida. Tiene toda la palabra. Muchas gracias, Jairo. Buenas tardes a todos. Gracias por estar acá en mi seminario. Yo realmente me siento agradecido con el profesor Carlos por esta invitación y por la oportunidad de ser parte de la comunidad de la Universidad de la Costa. El seminario de hoy particularmente es en un área donde mi experiencia es un poquito más reducida, pero que este trabajo está súper fresco, súper nuevo, y decidimos que era buena idea, digamos, darle publicidad para que, bueno, lo vayamos conociendo, ¿no? Entonces, como aparece en pantalla, el título, el seminario va a ser fundamentalmente, bueno, las láminas van a estar en inglés. Y si bien el título que nos dio Jairo es una traducción al castellano un poquito gruesa, culpa mía, asumo la responsabilidad porque yo fui que la traduje. En inglés quizás tenga un poquito más de sentido. Entonces, la idea fundamental es que vamos a estar examinando un modelo matemático que nos va a permitir estudiar un problema de turbulencia. Y ese problema de turbulencia va a tener una estructura matemática, específicamente una ley de potencia -5 tercios, que se le conoce como ley de Kolmogorov, K41. Entonces, antes de ya entrar al seminario, yo voy a apagar la cámara un poquito para garantizar estabilidad de la aplicación, y luego entonces comenzamos con el tema. Entonces, denme un momento, voy a detener mi cámara. Ok, entonces, criticalidad y estructura fractal de cascadas turbulentas con ley de potencia -5 tercios. Eso sería un poquito mejor el título traducido al castellano. ¿De qué se trata esto? Digamos, antes de empezar, ¿de qué se trata esto? Le voy a hablar un poquito de cómo organicé esta conversación. En principio, bueno, vamos a tener la introducción al tema. Yo espero que en esta introducción pueda motivarlos un poco al por qué este trabajo fue hecho y su importancia. Luego voy a plantear las ideas teóricas detrás del trabajo. Mi intención no es ser demasiado técnico, sino que ir, digamos, tocando los aspectos fundamentales, y espero ser capaz digamos, de llevar la idea a ustedes de qué es exactamente lo que está ocurriendo, sin demasiado tecnicismo. Luego vamos a ver los resultados de ese modelo que vamos a estar desarrollando en la segunda parte, y por qué ese modelo es fractal y qué tiene que ver con
con turbulencia. Y luego, y especialmente vamos a tocar un punto central de este artículo que publicamos en la revista de Caos, que tiene que ver con una estructura de recurrencia que es fácilmente manipulable en computadoras y que nos permite a nosotros reproducir este fenómeno que aún yo no he explicado, que se llama cascadas de energía. Entonces, finalmente vamos a discutir y arribar a algunas conclusiones respecto a todo esto que hemos estado desarrollando y finalmente las perspectivas, digamos, el trabajo que ya en este momento estamos desarrollando porque dándole continuidad a este artículo. Entonces, eso es esencialmente la organización para la charla de hoy. Entonces, bueno, comencemos con el principio. Y la introducción, ok, turbulencia. Vamos a tratar de motivar esta conversación hablando un poco de turbulencia, ilustrándola. La turbulencia sigue siendo un problema muy vigente en dinámica de fluido. Bueno, que tiene que ver un poco con situaciones que aparentemente son muy desordenadas. Hay mucho caos, pero detrás de toda situación de caos, como por ejemplo podemos mirar ahí en las imágenes que les muestro a la derecha, ríos turbulentos. Todos estamos familiarizados con estas situaciones de turbulencia en la vida cotidiana, pero todas esas situaciones que al parecer son muy caóticas o muy desordenadas, tienen una dinámica, tienen una física que podemos ir describiendo. En muchas circunstancias, por ejemplo, particularmente el fenómeno de turbulencia, esa física no ha sido fácil de completar. Es un problema todavía abierto. Voy poniendo de una vez la idea de que ya desde hace cierto tiempo, el año 41, ya se desarrolló una idea de que la turbulencia, el fenómeno de turbulencia está asociado a un fenómeno llamado cascada energética. Es por eso que está la palabra cascada allí en la, vamos a ver si puedo, cascada aparece aquí en grande, un poco enfatizando el hecho de que hay una transmisión de energía de una gran estructura que normalmente en la literatura lo llaman un eddy, y esa gran estructura se subdivide en muchas pequeñas estructuras más y más pequeñas, y cada estructura de esas pequeñas tiene una cantidad de energía asociada a ella, y entonces se genera una especie de cascada donde uno va de lo grande hacia lo pequeño. Entonces uno puede imaginar pequeños remolinos. Entonces cuando uno grafica la energía dependiendo del tamaño de esas pequeñas estructuras que hay en la turbulencia, entonces aparece una ley de potencia bien singular, que es esa menos 5 tercios. Entonces yo insisto en esa ley de potencia porque va a ser clave en lo que les voy a mostrar ahora. Entonces, esas cascadas. Aquí les muestro una imagen que me robé de la wiki. Espero que no haya consecuencias sobre esta charla. Donde fundamentalmente podemos ver un fenómeno, un jet turbulento, digamos. Está entrando cierta cantidad de fluido sumergido. Él está sumergido en otro fluido. Este fluido está sumergido en otro fluido. Entonces se genera esta situación altamente, digámoslo así, desordenada, que es característica de un flujo turbulento, a diferencia, por ejemplo, de un flujo laminar que nosotros normalmente le explicamos a nuestros estudiantes en las clases de calor y ondas. El flujo turbulento no es laminar, es lo contrario a laminar. Está caracterizado por un número de Reynolds bastante alto,
por lo tanto las láminas del flujo se rompen con mucha facilidad y se generan este tipo de configuración. Traje esta simplemente para visualizar, diciendo un poco que en este flujo turbulento uno puede conseguir estructuras como especie de remolino. Lo que pasa es que acá no se distingue quizá demasiado bien, pero uno puede conseguir diferentes tipos de remolinos que van desde remolinos grandes a remolinos pequeños. Entonces, los grandes normalmente lo llaman eddies, y los pequeños lo llaman whirls, pero son remolinos, torbellinos, traducido al castellano, y cada uno de esos remolinos, como ya lo había mencionado antes, tiene cierta cantidad de energía. Entonces, la idea esencial es que nosotros en este trabajo vamos a proponer una manera de describir ese tipo de remolinos, toda esa escala de remolinos. Entonces, aquí a la izquierda estoy mostrando una pequeña cita de uno de los pioneros de este tema que dice: pequeños remolinos, pequeños torbellinos tienen pequeños remolinos que se alimentan de su velocidad, de la velocidad del remolino grande. Y esos pequeños remolinos tienen otros remolinos más pequeños y así vas bajando, porque esos otros también tienen remolinos más pequeños, y así vas bajando en escala hasta que esos pequeños remolinos se disuelven, se pierden en la viscosidad del fluido. Entonces, esa dinámica de cascada, de lo grande a lo pequeño, una cosa grande a muchas cosas pequeñas, pasando por toda la gama de tamaños intermedios, típicamente fue descrita en el año 41, utilizando un análisis de escalamiento muy bonito, que yo no pienso discutir aquí a fondo, simplemente mencionarlo. Kolmogorov, se llama K41, y que tiene que ver un poco con cómo tiene que ver con el tamaño de los remolinos, que típicamente lo que hace es que uno puede caracterizar el remolino con un tamaño típico. Digamos, uno se puede imaginar un círculo, y ese círculo tiene un cierto diámetro. El inverso de ese diámetro tiene que ver con el número de ondas, con un cierto número de ondas que a su vez está asociada con la energía de ese remolino. Entonces, uno puede calcular algo que se llama el espectro de energía, que es fundamentalmente energía por unidad de número de ondas. Entonces, Kolmogorov demostró que cuando uno grafica ese espectro de energía, como lo estoy mostrando aquí en esta gráfica en la derecha, versus vamos a ver si puedo. Cuando uno grafica, aquí sí puedo. De hecho puedo hasta escribir. Me acabo de dar cuenta, disculpen. Cuando uno grafica el espectro acá, esto es un improvement, versus el número de ondas, entonces uno se da cuenta que, obviamente, desechando estos extremos donde la teoría no es válida, uno se da cuenta que hay una larga zona acá donde se comporta como una ley de potencia. Recuerden que esto acá es como, tiene una escala acá logarítmica. Entonces, eso acá simplemente me da la pendiente de esa ley de potencia, que es decir, la relación sería algo así: F proporcional, vamos a ver si me deja escribir, F proporcional, bueno, ya perdí disculpe, F proporcional a K a la menos 5 tercios, es lo que quiero escribir, pero está... Esa relación es la relación la cual yo estoy mencionando en el título.
Entonces, en este trabajo vamos a conseguir que nuestro modelo es capaz de reproducir bajo ciertas circunstancias esa relación. Ahora, para no perder este texto que tengo acá, dice, en una cascada non-linearity, es decir, no linearidad, transforma la velocidad de las grandes velocidades, por ejemplo, la velocidad de los grandes remolinos, lo llaman eddies, en pequeñas velocidades. Es decir, es la que, debido a la no linealidad, es que se van rompiendo, digamos, aparecen esos pequeños torbellinos y medianos torbellinos que al final del día aparecen en toda la turbulencia, pero es porque existe la no linealidad. Es decir, que esto no es un fenómeno que puedes tú reproducirlo si no tienes no linealidad en el fluido. Entonces, una última cosita acá antes de comenzar con el modelo, quería un poquito comentar, aunque esto no lo vamos a estar utilizando demasiado en la presentación, quería comentar un fenómeno que es extraordinariamente interesante y que tiene que ver mucho con lo que vamos a estar haciendo, estamos haciendo ahora en nuestro trabajo de investigación, que es el fenómeno de intermitencia en el campo de velocidad, que es que fundamentalmente esta es una característica de la turbulencia que nosotros creemos que vamos a ser capaces de demostrar con nuestro modelo que les voy a mostrar a continuación, porque ese modelo es capaz de mostrar intermitencia también. Entonces, la idea fundamentalmente es que si uno ve aquí velocidad, esto es velocidad acá, tengo aquí un par de papers donde, bueno, simplemente les muestra que la velocidad en regímenes turbulentos también presenta intermitencia o, bueno, un cambio repentino de comportamiento. Está primero haciendo cierta cosa, después hace otra, y luego vuelve a lo que estaba haciendo inicialmente, luego otra vez. Es decir que nosotros creemos que nuestro modelo también es capaz de reproducir este tipo de fenómeno, que es el fenómeno de intermitencia. Entonces, ok, entonces, hablemos un poquito de cuál es nuestra propuesta teórica. Esencialmente nuestra propuesta es modelar cascadas con un sistema que es capaz de hacer intermitencia, donde el cual nosotros podemos sacar intermitencia. Entonces, ese sistema se le llama DRM o modelo regulatorio con retraso, o Delay Regulation Model. Y la palabra importante acá, creo, es retraso, porque tiene que ver un poco con el hecho, si uno ve la estructura acá en rojo del modelo, es esencialmente esta ecuación que está aquí, tenemos que X representa una variable que está definida entre 0 y 1. Digamos, uno típicamente parte de una ecuación, la non-dimensionalize, ¿cómo se dirá? Le remueve, le hace un tratamiento y la deja sin dimensiones, la hace adimensional, y luego, entonces, queda, por ejemplo, esta ecuación. Entonces, en esta ecuación X es una variable no dimensional, cuyos valores van entre 0 y 1, es decir, una variable positiva. Entonces, la G representa digamos, es como la iteración. Vamos a estar haciendo iteración 1, iteración 2, iteración 3. Nosotros le llamamos aquí la generación, pero es de hecho iteración. Entonces, lo que podemos ver de esta ecuación es que la X de la iteración, por ejemplo, la iteración 2, no, vamos a decir la iteración 3, depende de la X en la iteración 2, pero también depende de la X en la iteración 1. Suponiendo, por ejemplo, que podamos escribir G igual a 2. 3, perdón. G igual a 3, entonces tendrías
no, g igual a 2 daría g más 1 igual a 3, entonces sí, sería x2, 1 menos x1. Entonces, fíjense que hay 3 generaciones mezcladas en la misma ecuación. Todo es porque por este menos 1 que aparece en la ecuación, que es un número, es el retraso. ¿Qué tan retrasado nosotros queremos estar? Porque uno puede poner ahí el número que quiera. Tú puedes tomar dos iteraciones de retraso si quieres. O incluso puedes tener una ecuación más general que esta, incluyendo más de un retraso. Pero bueno, esta ecuación ya está suficientemente simple y al mismo tiempo suficientemente complicada, como ustedes van a ver, y bastante rica. Entonces, la idea es que entonces tenemos una ecuación que tiene retraso. Ahora, esa ecuación es una ecuación que un biólogo que haga ecología o haya visto un curso de ecología, rapidito va a reconocer, porque va a decir, bueno, eso se parece mucho a la logística. Bueno, los matemáticos también, eso se parece mucho a la logística. Y pues sí, pues, excepto que esta tiene retraso. Pero si uno pusiera el retraso igual a 0, entonces tendrías exactamente la ecuación logística. Luego, un elemento nuevo en esta ecuación es el hecho que esta ecuación es estocástica, en principio. Entonces, el desorden se lo introducimos a través de este coeficiente R sub G que está acá. Esta constante R sub G, que se escribe como, aquí abajo la defino, se escribe como A, esta A es importante, una variable eta G más B. A y B son unas variables que nos van a permitir a nosotros como hacer sintonizar el comportamiento que queremos de este modelo, y eta va a ser una variable aleatoria. Entonces, ya definido este modelo, el DRM, entonces, vamos a desarrollarlo un poquito más. La idea esencialmente es que el DRM va a comportarse como lo estoy mostrando acá en la curva de la izquierda. Entonces, la idea es que vamos a tomar, digamos, si uno se da cuenta acá, creo que la idea de mostrar la de la izquierda era que, bueno, en principio uno puede conseguir estos X asteriscos que están acá son valores de lo que llaman puntos fijos, o los valores donde la ecuación, donde el sistema converge. En principio, si uno empieza a iterar el sistema, para cierto valor de R, que es este parámetro, que es el parámetro que está acá, si R está, por ejemplo, alrededor de 1, entonces el sistema va a converger a X asterisco igual a 0. Pero si uno tiene un R más cerca, por acá, entonces en principio podría, digamos, un R en toda esta zona va a llevar a que el sistema converge en cualquiera de estos puntos aquí. Entonces, eso es lo que quiere decir esto, 1 menos 1 entre R. Entonces, dependiendo del valor de R, entonces va subiendo el X asterisco. Digamos, el valor de X al final de muchas iteraciones va a ser ese. Ahora, para R igual a 2, particularmente lo estoy llamando R sub H, ocurre algo llamado una bifurcación de Hopf, que es la razón de la letra H. R sub H significa R de Hopf. Y para R igual a 2, eso está demostrado, cosa que no estoy demostrando en este artículo, pero eso está demostrado, que aparece una bifurcación. Entonces en esa bifurcación la solución, esta solución X asterisco que está acá, entonces ya no es simplemente X asterisco, sino que aparecen unas soluciones que ya no son un punto fijo, sino que son como soluciones periódicas. Y no es una, sino dos. Entonces, eso lo llaman bifurcación de Hopf. Ahora, eso es importante para nuestro trabajo porque en la gráfica de la derecha, yo les estoy mostrando como un gráfico de parámetros, donde tengo la A, que escribí cuando definí R sub G, en la gráfica anterior, R sub G era A más eta más una B. Entonces, esa A es esta que está aquí y la B es esta. Entonces,
En este gráfico, lo que le estoy mostrando es qué pasa para diferentes valores de A y B. Entonces, particularmente, estamos interesados en lo que pasa alrededor de, en esta frontera azul que está aquí. Esta frontera azul que está aquí es una frontera donde todos los puntos de ella están sobre la bifurcación de Hopf. Entonces, nosotros estamos interesados en el comportamiento de nuestro DRM a lo largo de esa frontera, a lo largo de la que está definida por ser todos los puntos que generan una bifurcación de Hopf. Entonces, de ahora en adelante, quiero borrar, pero no me deja, de ahora en adelante, yo voy a tomar un punto a lo largo, digamos, un punto que esté en la bifurcación de Hopf. Ahí yo pongo los papers donde están definidas algunas de esas cosas. Entonces, esta técnica que se le conoce como linealizar es una técnica estándar en sistemas dinámicos y de hecho en muchos sistemas. Pues, fundamentalmente consiste en hacer algo que se llama una expansión de Taylor, que le permite a uno reducir una ecuación, una fórmula, digámoslo así, que sea no lineal, por ejemplo, un seno, un coseno. Uno puede, estoy simplemente dando un ejemplo, uno simplemente puede tomar un punto que uno considere por alguna razón especial y preguntarse cómo sería el comportamiento de esa función alrededor del punto, asumiendo que uno no está muy lejos de ese punto. Entonces, la idea es que alrededor de ese punto, si la función no cambia de manera muy drástica, alrededor de ese punto, es decir, si uno espera que la función se mueva relativamente suave, alrededor de ese punto uno puede escribir ese extra, lo puede escribir como una componente lineal. Y los términos que son cuadráticos y cúbicos de la expansión, bueno, uno simplemente los olvida. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a linealizar el modelo nuestro, el DRM, lo vamos a linealizar alrededor del punto X asterisco. Que, por cierto, que lo voy a llamar alfa. Es decir, lo que estoy haciendo es que vamos a hacer una linealización alrededor de alfa. Porque, bueno, recuerden que hasta el principio nosotros tenemos una variable X que está definida, digamos, que aparece en la ecuación en 3 diferentes momentos del tiempo. Podemos verlo así. Pero es la misma variable X. Entonces, yo lo que quiero hacer es simplemente linealizar la ecuación, que es una ecuación no lineal, porque uno vemos como que esta multiplica entonces ya eso hace que tengas una ecuación no lineal. Entonces, lo que vamos a hacer es linealizarla, fundamentalmente. Es lo que estoy mostrándole en esta lámina. Entonces, simplemente es, cuando uno hace la linealización, que yo no la estoy mostrando, por cierto, que no la estoy mostrando, me la ahorré completamente. Lo que estoy haciendo fundamentalmente es, esto ya lo definimos antes, lo que estoy haciendo fundamentalmente es que, primero, el primer pasito, porque esto sí es muy importante, es que yo voy a llamar a esta variable que está acá, digamos, no es la variable X en el tiempo G-1, pero lo voy a llamar Y sub G. Entonces, lo que estoy en la práctica es definiendo una segunda variable. Entonces, aquí está, Y sub G. Entonces, ahora voy a tener, en vez de una sola variable en 3 diferentes tiempos, yo voy a tener 2 variables en 2 diferentes tiempos. Entonces, el sistema se convierte en un sistema no lineal acoplado con dos variables. Es decir, que ahora lo que vamos a ver es que tengo un vector definido por la variable XY en el tiempo G+1. Eso es este vector que está aquí. Igual a cierta cantidad que aún no he definido, que lo estoy definiendo inmediatamente aquí abajo, así que pueden ir mirando, cierta matriz que está definida en el tiempo G, y esa matriz la vamos a llamar matriz de evolución. Es la que hace que el tiempo avance. Luego, más un término adicional acá que
que asegura que si x vale 0, si todo es 0 aquí, x sub g más 1 es igual a ese b que está ahí. Entonces, bueno, la definición de cada uno de esos está acá, el vector, la matriz de transición y el b. Entonces, este beta alfa es simplemente 1 menos 1 sobre RG. R es el promedio del valor de la R. Y beta, bueno, es igual al promedio. Puede decir que yo creo que lo puedo escribir beta es simplemente RG promedio. Entonces, ya con todas esas cosas, digamos, esta ecuación que está acá ya está linealizada, como podemos ver. Simplemente tenemos la x en el tiempo g más 1 igual a una ecuación lineal a la derecha, que es la x en el tiempo g. Entonces, aquí viene voy a tratar de que esto no sea muy, digamos, que sea relativamente fácil de digerir. Aquí lo que estamos es simplemente, pero es importante verlo porque le tengo que mostrar de dónde es que salen las recurrencias que son importantes para este artículo. Entonces, acá le muestro la ecuación original. Ahora, en esta variable x sub g, obviamente depende de la misma variable x sub g, pero en el tiempo anterior. Entonces, aquí estoy introduciendo la variable x sub g definida por la misma ecuación, pero en el tiempo anterior. Y luego uno puede volver a repetir el procedimiento, porque luego tienes la variable x sub g menos 1, entonces introduces allí la variable x sub g menos 1, pero dependiendo de x sub g menos 2. Y así sucesivamente. Pues esta es la razón de estos puntos que están acá, ¿no? Entonces uno puede ir hasta que consigues finalmente la variable en el tiempo cero. Entonces, eso es toda esta organización que está acá, ya con las matrices reorganizadas y todo, de tal manera que uno puede ir viendo cómo comienzas en cero, la variable en el momento cero, y la vas evolucionando a través de una multiplicación de matrices, porque cada matriz de esa lo único que hace es mover el valor de la variable un paso. Entonces, y tenemos una suma. Entonces, yo creo que lo que yo quiero rescatar de esto es que el sistema depende de sí mismo, la X depende de sí mismo, pero en tiempos anteriores, entonces eso va apareciendo como una estructura anidada. Luego, cuando uno reescribe esas ecuaciones que están acá, uno se consigue con algo como esto, una P, y esa P es una multiplicación de matrices A. La podemos ver aquí. Esa P, G, es la multiplicación de todas esas matrices A que van desde la primera matriz hasta la última generación. Entonces, más otra sumatoria. Yo no quiero invertir demasiado tiempo en esta matemática, simplemente decirles que uno puede reescribir esta ecuación un poquito más, incluso, y cuando uno la reescribe un poquito más, uno se consigue que al final del día, la X de G va a depender de una P de G' por X sub 0. Entonces, estos son los vectores dos dimensionales del principio. Y entonces, esa P, yo no quiero dedicarle demasiado tiempo a desarrollarla, a volver a escribir, porque ella ya depende fundamentalmente de una multiplicación de haces. Entonces, lo que quiero hacer ahora es obtener la norma. Digamos, la norma el módulo es una cantidad de interés porque, bueno, estamos hablando de un vector dos dimensional cuya cada dimensión de ese vector está acotada, entonces el vector en sí mismo debe estar acotado, así que la norma debe estar acotada. Entonces, yo aquí defino la norma, que es fundamentalmente multiplicar el vector por sí mismo, por el asterisco del vector. Pues. Entonces, y le saco la raíz. Cuando uno trabaja eso un poquito, entonces se consigue este término que es PG, se me pasa transpuesto por P sub G, primado los dos. Entonces, ese es lo que llamo aquí M sub G. Entonces,
cuando uno ve esas dos cosas reunidas, aparece aquí en el medio, justo en el medio, esta pequeña multiplicación de A's. Esa es A traspuesta G-1 por A G-1. Entonces, nosotros vamos a comenzar el proceso a partir de ese punto, porque allí yo defino una matriz P1, simplemente para darle un nombre. Entonces, esa matriz P1 va a tener una forma como esta. Bueno, recuerden que nosotros ya definimos las A, que son las matrices de transición antes. Entonces, esa matriz P1 va a tener... bueno, aquí la escribí. Entonces va a tener una forma... Cuando yo multiplique, yo hago la traspuesta de lo multiplico por la otra, me queda algo como esto que está... como esta matriz P1. Entonces, digamos, lo que yo quiero que noten primero es que comenzando desde el centro de esa multiplicación de matrices A, entonces aparece el P1. Luego ese es todo esto que está acá, este P1 que está aquí. Pero luego hay más matrices A que están envolviendo esa P1, entonces son estas dos que están acá. Entonces, si yo multiplico esas A por P1, me consigo que la matriz P1 que acabo de obtener antes, ahora multiplicada de ambos lados por otras A. Claro, en otros tiempos, ¿no? Este sería G-2 y G-2. Claro, yo no sé si ya ustedes se dieron cuenta, pero las A en verdad no dependen de G. Entonces, entonces multiplico eso y quizás he logrado ser capaz de demostrarles a ustedes que aparte de esa P2, yo debería entonces en el próximo paso tener una P3 que va a ser la P2 que acabo de obtener multiplicado por G por A con G-3. Y así sucesivamente. Entonces voy a tener un P4 que va a ser la P3 multiplicado por A G-4. Y así voy. Ad infinitum, porque no hay razón para que eso se detenga. Obviamente depende de qué tanto uno corra la simulación. Ahora, para cada una de esas P's, entonces yo puedo conseguir, lo que vamos a hacer es que vamos a obtener lo que se llama los autovalores de las P's. Entonces esos autovalores, que son estos lambda, típicamente usar lambda para autovalores lo tradicional. Como es un sistema dos-dimensional, entonces uno tiene solamente dos autovalores. No me voy a poner a calcularlo, pero simplemente decirle que del cálculo de obtener los autovalores, uno lo que tiene es una ecuación de segundo grado. Entonces, esta es la solución de una ecuación de segundo grado. Bueno, esta es la misma porque las dos son, cuando yo simplifique esto, obtengo una ecuación de segundo grado y así sucesivamente. Entonces, aquí me queda que A1 es entonces, cuando yo resuelvo este autovalor y lo simplifico, entonces me empiezan a quedar cosas como que este A1, no es una A, esto es una alfa, una lambda grande más bien. Esta lambda 1 está definido de esta manera, como unos coeficientes acá de alfa y beta multiplicado por R, y las cosas se van poniendo un poco más complicadas, uno podría imaginar, en la medida que vayas incrementando la complicación del P, es decir, que obtengas P3, P4, se van haciendo cada vez más complicadas. Entonces, adicionalmente a las alfa, a las lambda, entonces tengo esta gamma mayúscula acá, que las gamma mayúsculas no tienen mucho problema, simplemente son una multiplicación de estas R, que son los números, que es a través de los números R son los números a través de los cuales entra el desorden en la formulación. Entonces, pero esencialmente esa es la forma. Vamos a tener una lambda y independientemente de cuál sea la generación donde estemos, vamos a tener una lambda y vamos a tener una gamma. Entonces, nosotros descubrimos una manera de simplificar, digamos, a partir de, así como yo obtuve gamma lambda 1 y lambda 2, entonces yo puedo tener también lambda 3, lambda 4 y así sucesivamente. Entonces, la idea fundamental es que
nosotros acá descubrimos un procedimiento para poder obtener diferentes lambdas de diferentes generaciones, tan largo como yo quiera. Entonces, este procedimiento que está acá, no voy a hacer no voy a entrar demasiado en detalle acá, pero partiendo del conocimiento de los gamma 1 y el gamma 2 inicial, disculpen, el lambda 1 y el lambda 2 inicial, lo que ya yo le definí hace un ratito, entonces, a partir de allí, yo puedo entonces empezar a construir lambda 3, lambda 4 y sucesivamente a través de esta ecuación 53. No vale la pena dedicarle demasiado tiempo, pero quiero decirle que este es un resultado central y es un resultado muy propicio para generar la evolución temporal. Es tremendamente conveniente. Es lo que uno podría llamar una ecuación de recurrencia. Entonces, es decir, que nosotros ahora tenemos una manera relativamente fácil de poder evolucionar, digamos, obtener el cambio cómo cambian los autovalores para diferentes generaciones. Entonces, lo que va a aparecer es que vamos a tener un fenómeno como este. Y ya aquí entonces entramos en los resultados. En la medida que, digamos, nosotros partimos de una situación para primera generación, algo como esto, donde la gamma 1, esto va a corresponder a nuestro, disculpe, tiendo a cambiar gamma 1, esto va a ser nuestro lambda 1. Entonces, estos coeficientes que estoy poniendo allí aparecen en el lambda 1. En la segunda generación, estos serían los coeficientes que aparecerían en el lambda 2, toda esta línea que está acá. Y la tercera generación, que es la última que está acá, que ya uno empieza a ver cómo la cantidad de coeficientes crece de manera muy acelerada, corresponderían a los coeficientes que aparecen en lambda 3. Entonces, y si voy calculando lambda 4, entonces el número de coeficientes va creciendo de manera muy rápida. Entonces, el número de coeficientes va como 3 a la generación. Entonces, por ejemplo, 3 a la 8, bueno, imagínense, aquí tenemos 3 a la 3, por ejemplo. Entonces, aquí tendríamos 27 coeficientes, incluyendo los ceros, por supuesto. Entonces, eso lo muestro acá de entrada, ¿no? Entonces, que es que nosotros partimos de la generación 0. Aquí este gráfico le muestro la generación 0, los primeros 3 coeficientes, y luego vemos cómo esos 3 coeficientes generan 9. Aquí ya tendrías, lo que pasa es que no se muestran, pero aquí tendrías otros 3 coeficientes, aquí otros 3, así como similar a lo que hago aquí. Entonces, luego en la segunda generación generas 27 coeficientes, entonces aquí tendrías C0, C1, C2, y aquí se vuelve a repartir, y aquí se vuelve a repartir. Entonces ya aparecerían 27 subdivisiones. Y en la próxima, entonces, aquí sí, lo único que estamos viendo es cómo aumenta, en cada generación aumenta el número de coeficientes. A eso nosotros, primero, nos dimos cuenta que lucía mucho como una especie de estructura fractal, porque cuando uno agarra, por ejemplo, y te paras acá y amplías todo este rango, te consigues con, disculpen, eso no era mi intención, eso se fue sin querer, y te consigues con esta situación acá. Entonces, en esta situación ves los coeficientes, estas rayitas de colores lo que están identificando son coeficientes. Entonces, ve zonas donde no hay coeficientes, es decir, los coeficientes valen 0, estas zonas blancas, y las rayitas de colores donde los coeficientes tienen un valor diferente de 0. Entonces, algunos son negativos, otros son positivos. Entonces, bueno, los negativos están de este lado y los positivos están de este otro, ¿no? No, esto lo que indica es, disculpen, esto lo que indica es la escala de valores, de colores. Si consigues un verde, estás en menos 40. Entonces, cualquiera de estos verdecitos que están acá es menos 40. Entonces, el punto mío es que cuando uno hace un zoom, cuando uno hace un acercamiento, entonces te consigues también que se reproduce una estructura que no es tan diferente a la que uno ve
acá afuera. Y es decir, estamos en presencia de una estructura así tipo fractal, porque cuando uno hace un acercamiento a una región que tiene estructura fractal, uno normalmente lo que nota es que aparece algo que se parece. Claro, no estamos diciendo que nuestro fractal es autosimilar, sino de hecho estamos diciendo lo contrario, porque él no tiene una estructura autosimilar. Autosimilar sería que cuando uno hace el acercamiento se reproduce exactamente, o al menos estadísticamente el fractal que uno ve cuando uno hace el acercamiento. Cualquiera ha hecho un acercamiento, por ejemplo, un fractal de Mandelbrot, de esos que son bien bonitos, bien artísticos. Entonces, cuando uno hace un acercamiento, uno ve que otra vez reaparece el fractal de Mandelbrot, pero ese no es el caso con nuestro acá. Eso no es el caso nuestro. Entonces, sin embargo, sí vemos que esto tiene un tipo de estructura fractal, pero no es autosimilar. Entonces, acá estoy introduciendo estos elementos que yo llamé A, pero estos elementos A son de hecho los mismos Cs, excepto que lo llamé A simplemente para evitar decir C0, C0, C1 y C2, y simplemente llamarlo A sub I. Entonces, por ejemplo, después de 15 generaciones tenemos algo así como 14 millones de coeficientes. Obviamente, el bulto de ellos no son, son nulos. Entonces, conseguimos alguna zona donde no son nulos. Entonces, esos no nulos son los que nosotros vamos a estar considerando. Por cierto, que no hablé, pero por ejemplo acá, un poquito para reiterar el asunto de la no fractalidad, de la no autosimilaridad, es que si uno hace un acercamiento, por ejemplo, alrededor de esta zona, aquí, y uno te da esta gráfica que está aquí abajo, entonces uno se da cuenta que esta gráfica que está aquí abajo no necesariamente es la misma que la que teníamos antes. Entonces, esto también lo quisimos hacer para enfatizar el hecho que esto es un fractal no autosimilar. Y si hacemos otro acercamiento, vemos, hay otra gráfica que no introduje acá, pero bueno, espero que eso sea suficiente. Entonces, ok, ya aquí estoy más o menos redondeando la idea, debería, porque ya son las 7:20. Entonces, la cascada, si se quiere, cascada, un comportamiento tipo cascada, que yo le planteé al principio respecto a turbulencia. Entonces, yo no sé si lo han ido siguiendo, si he sido capaz de mostrárselo, pero de las ecuaciones nuestras, de una manera exacta, al menos exacta dentro del contexto de la linealización, nosotros también vemos cómo a partir de unos pocos coeficientes surge surge una millonada, bueno, no sé, puede irse hasta infinito, de coeficientes no nulos, que uno puede hacer la analogía entonces con un efecto de tipo cascada. Entonces, por eso que nosotros nos atrevemos entonces a proponer que esa cascada analítica tiene algo que ver con turbulencia. Entonces, una manera de como nosotros hicimos, al menos estamos tratando de proponer algún tipo de evidencia, es calculando cierta función. Esta función la definimos como 1 sobre la sumatoria de los coeficientes, de los A sub I. Entonces, cuando hacemos eso, nos damos cuenta, claro, entonces esa sumatoria va a depender, digamos, del nivel donde estamos. Pues entonces, la LG indica el número de puntos. Digamos, la G indica la generación y la LG indica el número de puntos de cada generación. Entonces, cuando uno viene y hace una gráfica, bueno, primero calcula esto y vas modificando acá el número de puntos. Uno lo ve aquí en la gráfica a la derecha. En la medida que la generación van creciendo, el número de puntos va creciendo también. Entonces,
uno se da cuenta que esta sumatoria que tenemos acá, 1 sobre la sumatoria, tiene un comportamiento tipo ley de potencia. Entonces, que casualmente es ese menos 5 tercios que planteé al principio. Entonces, es esto una demostración rigurosa de que estamos frente a presencia de la ley de Kolmogorov. Yo no podría decir que sí. Sin embargo, creemos que esto aporta algún tipo de evidencia de que al menos esta cantidad, L sub G, si nosotros la identificamos con el número de onda o con el inverso de la distancia, entonces esa cantidad tiene algo que ver podría tener algo que ver con la energía. Al menos nosotros lo que podemos decir es que la energía, en la medida que vayamos, podemos decir que con nuestro trabajo conseguimos cierta variable E, que cuando vas incrementando, vas pasando de generación en generación, esa variable tiene un comportamiento similar a cómo escala la energía en el modelo en la ley de Kolmogorov. Entonces, aquí les estoy mostrando 3 posibles situaciones que creo que, digamos, debía haber puesto como una gráfica acá, pero estas 3 circunstancias corresponden a 3 diferentes sitios donde estamos haciendo el análisis el cálculo. Con esto quiero decir que el círculo, que es el que está perfecto sobre la línea verde, corresponde exactamente cuando estamos parados sobre la línea azul, aquella que le mostré al principio, que tenía que ver con la bifurcación de Hopf. Y los cuadrados y los triángulos se ven que divergen con relativa rapidez de la línea verde, que es la de menos 5 tercios, están fuera están ligeramente alejados de la bifurcación de Hopf. Entonces, con esto lo que queremos demostrar es que este es un fenómeno que ocurre porque estamos parados sobre una línea de valores críticos que corresponden a la bifurcación de Hopf. Si nos alejamos de la bifurcación de Hopf, entonces ya con eso no se pierde la conclusión general, que es que la cascada ya no obedece o ya no sigue pues, el comportamiento menos 5 tercios que estamos buscando. Entonces, un poco para redondear, nuestros resultados son exactos y no son productos de simulaciones numéricas. Eso nosotros no hicimos ningún tipo de cálculo acá, ninguna simulación. Simplemente usamos la ecuación de recurrencia para ir obteniendo más y más coeficientes. La energía escala siguiendo la ley de menos 5 tercios. Bueno, esa E que les mostré ahorita, para cascadas turbulentas. ¿Sí? Nosotros creemos que esa E representa la energía, es el equivalente a la energía definida por Kolmogorov. El parámetro R debe estar en close proximity, debe estar muy cerca de R sub H, porque si no, bueno, pasa lo que les acabo de mostrar, si no rápidamente lo que obtenemos diverge de lo que estamos esperando. Por lo tanto, esto es un fenómeno que es crítico, que corresponde a un momento crítico, que es la bifurcación de Hopf. Y luego esperamos que la cascada continúe por siempre. Entonces, estos resultados muestran que esto quiero resaltarlo, que a pesar de que estamos hablando de que este es un sistema relativamente simple, es capaz de reproducir fenómenos que uno podría decir que son universales y que corresponden a dinámicas mucho más complejas. Entonces, en 3 dimensiones incluso. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahorita? No es para el futuro, es ahorita que estamos trabajando en esto. Nosotros estamos desarrollando, digamos, fíjense que yo, a pesar de que mencioné, aunque tal vez no lo hice demasiado, no fui muy enfático, el DRM nuestro es un DRM que potencialmente es estocástico. Creo haber mencionado que había una variable R a través de la cual se introducía desorden. Sí, desorden está bien. Pero nosotros para este cálculo el desorden estaba apagado.
Es decir, que de hecho nosotros pusimos simplemente el valor de R, cierto valor de R, y dejamos que eso corriese. Más nada. Pero con desorden apagado. Ahora, la pregunta acá. Bueno, la pregunta que nos vamos a responder en este trabajo es, ¿cuál es el juego que hay entre el A y el B? Digamos, nosotros queremos examinar qué pasa cuando le introducimos desorden y movemos nuestros parámetros a lo largo de la bifurcación de Hopf. Ahí hay una riqueza de comportamiento que estamos apenas empezando a explorar. Y queremos saber, aunque tenemos ya algunos resultados preliminares, es que inicialmente vemos algún tipo de desviación. Entonces, estamos todavía tratando de entender qué pasa allí. Y luego, las aplicaciones, esto es algo donde queremos meternos, pero probablemente vamos a necesitar bastante ayuda, es que cómo podemos utilizar esta teoría, que fíjense que es una teoría que a partir de una ecuación de recurrencia yo no tengo que utilizar ningún tipo de simulador duro, de esto como uno puede conseguir en la literatura, por ejemplo, lo que llaman simuladores de grandes EDIs, simuladores comerciales. A partir de esta idea, queremos saber si podemos aplicarla, bueno, sí, para simplificar tremendamente el fenómeno de simulación de la turbulencia. Entonces, aquí hay un trabajo largo que nos espera. Entonces, bueno, eso era lo que les tenía para hoy. Yo espero que haya sido de sagrado y bueno, y estoy dispuesto abierto a las preguntas. Entonces, bueno, muchas gracias. Bueno, profe Miguel, muchísimas gracias por tu presentación, por tu dedicación y tiempo de mostrarnos esa charla tan interesante. Ahora damos un espacio al público para que pueda formular sus preguntas a través del chat. Listo, gracias, Jairo. Ok, no sé si el profesor Carlos, mientras tenemos preguntas del público, quiere decir algunas palabras o algo al respecto. Sí, Jairo, hola, buenas noches a todos. Hola, Miguel. Hola, profe. Miguel, primero felicitarte por la charla. De verdad que, así como algunas otras charlas pasadas, veo que es un tema bastante avanzado, bastante específico, y entiendo que no es tan sencillo llegar y resumirlo en como una hora, de manera que la mayor parte del público pueda entender. Pero sí creo que fuiste muy claro. Siento que quizá algunos profesores quizá tengan una mejor comprensión del trabajo, incluso do que alcancé yo, ¿verdad? Desde mi perspectiva más de las ciencias biológicas. Pero la verdad lo que me llama la atención, Miguel, es la calidad del trabajo, la manera como conectas un problema, una pregunta de investigación y cómo la fue desarrollando. Y esto creo que es lo más valioso cuando uno está acompañando un trabajo de investigación, mesmo cuando no sea de su área. Yo me gustaría de hacerte algunas preguntas, pero no tan técnicas. Me gustaría que tú comentara un poco si ese trabajo que tú desarrollaste lo hiciste solo tú, con qué red de colaboradores has trabajado para desarrollar ese trabajo, Miguel. Sí, profe. Gracias, profe, por los comentarios. Claro, yo traté de hacerlo lo más, la conversación tenerla lo menos técnica posible, pero bueno, hay una tecnicalidad allí que no puedo evitar. Sí, profe, esto definitivamente no lo hice yo solo. Quería mostrar al final el artículo donde estamos los colaboradores y yo. Esencialmente, el profesor, tengo dos colaboradores, uno en España, el profesor Juan Luis Cabrera, y Esther Gutiérrez. No sé, yo le invité, el profesor Juan Luis no va a poder estar aquí, no pudo estar con nosotros hoy, pero quizá la profe Esther sí. Nosotros tenemos una colaboración bien cercana y tenemos, si bien no es mi área de especialización,
Yo trabajé con ellos en todo lo que concierne al desarrollo de la ecuación de recurrencia y las simulaciones y todo esto, pero fundamental, el líder de este proyecto es el profesor Juan Luis Cabrera, que está en España. Yo le voy a mostrar el artículo luego, el que acabamos de publicar. Ok, profe. No, profe, creo que eso es algo muy valioso, ¿no? Porque creo que los buenos resultados en ciencia, aunque uno pueda generar muchos trabajos de manera aislada, independiente, sabemos que hay papers o incluso áreas de investigación que eso es posible. Yo creo que trabajos como ese que tú estás mostrando, por ejemplo, es importante que los profesores y que los demás que nos asistan entendan que todo eso se da a través de colaboraciones, ¿no? Y creo que eso es algo también, Miguel, que tú tienes a contribuir al departamento. Tú eres una persona que ha tenido experiencias en varios otros países, ¿no? Y creo que tienes una red muy interesante. De verdad que eso también te genera ese tipo de producto que se ve muy, muy interesante. Yo voy a hacer una última pregunta. Veo que ya tenemos preguntas de los demás asistentes. Mi pregunta, Miguel, va más no sentido de qué tan complejo o qué tanta infraestructura es necesaria para tentar verificar eso a nivel experimental. No sé si eso sería posible. Entiendo que lo que ustedes hicieron aún es a nivel teórico, ¿verdad? Así es, esencialmente teórico, sí. ¿Qué tan complejo o qué tan complicado sería verificar algo así a nivel experimental? ¿Eso sería posible? ¿Es una infraestructura muy lejana a lo que tú tienes acceso? Pregunto más por curiosidad mismo. Sí, bueno, profe, fíjese que en cierto modo, digamos, en cierto modo, nosotros estamos tratando de proveer algún tipo de descripción teórica a algo que ya está conocido experimentalmente en el mundo de los fluidos, que es cómo la energía se comporta en todos los remolinos. Y cuando uno mira un fluido muy cercanamente, uno ve remolinos de diferentes tamaños. Entonces, ya hay una teoría que está allí, digamos, ya ese comportamiento experimentalmente se conoce. Entonces, si se quiere la pregunta, yo la tomaría desde el punto de vista de que, ¿cómo corroboro yo que nuestra propuesta teórica en verdad está diciendo lo que yo creo que tiene que decir experimentalmente? Entonces, habría que ver qué significa cada uno de los términos que nosotros estamos viendo en la expansión esa que hacemos, porque salen más y más términos en la cascada. Entonces habría que ver qué significan esos términos para poder tratar de diseñar un experimento alrededor de la cascada. Entonces, ¿cómo construir un experimento como tal? Habría que pensarlo. Yo no creo que sea tan difícil. Yo creo que se puede hacer algo con un material, digamos, haciendo un experimento en fluidos. Okay. El único problema sería hacer la conexión que viene de nuestro lado de qué significa en el fluido cada uno de los términos que aparecen en nuestra serie de términos que les estoy mostrando ahí. Ok, profe. No, te pregunto porque yo he trabajado un poquito con bioinformática y he tenido contacto con los que trabajan con biología computacional. Y conozco muchos que han publicado mucho, que manejan mucho la parte más, digamos, teórica de la modelación, de la biología computacional como tal. Y la estrategia de muchos es buscar un grupo muy fuerte que tenga la infraestructura y que le pueda comprobar alguna de esas cosas a nivel experimental, ¿no? Porque eso agrega un valor muy grande a futuros trabajos y artículos. Y creo que si tú tienes esa red que ya han trabajado fuerte con ese tema y tú vas a dar continuidad, quizá podríamos mirar, profe, donde hay un grupo fuerte e intentar un acercamiento y decirles, mira, estamos trabajando acá con el punto de vista teórico. Vemos que ustedes ahí quizá tengan la infraestructura para hacernos una parte experimental. Es una sugerencia que me queda, Miguel, pero muchísimas gracias por tus respuestas bastante oportunas y muy claras. Gracias, Jairo, profe, por la pregunta. Creo que hay preguntas del público, entonces te paso la palabra. Listo, profe. Por acá, el profesor Henry Núñez nos pregunta lo siguiente. El espectro
energía mostrado en la introducción, la zona de la derecha también se comporta como ley de potencia, aunque diferente de -5/3. Correcto. ¿Tiene que ver eso con un cambio de estructura fractal o está asociado a otros factores? Sí, eso definitivamente es interesante. Lo que pasa es que en ese espectro, que es una cosa que pasa experimentalmente, la zona de la derecha no se explica con la teoría de Kolmogorov. Entonces, porque en la teoría de Kolmogorov hay una especie de restricción a los valores a los tamaños de los torbellinos. Entonces, porque pasa que es como una especie de situación estacionaria. La cantidad de energía que entra con el jet de la turbulencia, con el jet, se disipa. Y se disipa a través de los pequeños, de los torbellinos pequeñitos. Así que entra una gran cantidad de energía, tienen una gran configuración, como un eddy, y entonces empiezan a aparecer torbellinos más pequeños, más pequeños, más pequeños, y son los chiquiticos los que disipan. Entonces aparece una especie de situación estacionaria donde entra y sale energía. Ahora, esa situación estacionaria de entrada y salida de energía no siempre se cumple. Y también hay que considerar que los efectos de viscosidad, pero fundamentalmente no siempre se cumple. Y cuando no siempre se cumple, entonces existe la desviación respecto a la ley de -5/3, que es la que está viendo allí el profesor Henry. Ok, por acá también nos pregunta que si el modelo que propone, en qué sistemas podría ser aplicado, huracanes, oleajes, etcétera. ¿Sabe? Fíjate, en principio quiero puntualizar lo siguiente. Este sistema no necesariamente solo aplica a fluidos. Nosotros la primera vez que tratamos de vender este artículo, de colocarlo, lo hicimos, lo mandamos a Nature. Nosotros creíamos que este artículo tenía potencial este modelo tenía potencial para generar dinámicas otro tipo de sistemas donde el comportamiento no lineal es importante y se presenta una situación tipo cascada. Entonces, así que bueno, quería puntualizar eso. Ahora, respecto al fluido, yo creo, y en la fase que viene es poder demostrar, digamos, en principio eso debe ser capaz para cualquier tipo, esa solución que estamos proponiendo debe ser válida para cualquier turbulencia. Para cualquier turbulencia. Entonces, porque en principio las turbulencias son intermitentes, ya sea la de un río como la de un jet. Son intermitentes, son no lineales. Entonces, esa característica la tiene el modelo. Entonces, nosotros, en nuestra esperanza, que estemos examinando sin ningún tipo de inconveniente. Digamos, ya sea un río o ya sea un jet, o ya sea una turbulencia generada por un obstáculo que rompe un flujo laminar. Yo creo que creemos, no puedo ofrecer una prueba de que va a ser general en todas partes. Esto nosotros apenas lo sacamos y queremos el feedback de la gente para saber si esto puede ser aplicado en diferentes situaciones. Ok, bueno, listo, profesor Miguel, muchísimas gracias por participar y dar respuesta a todas las preguntas de parte del público. Por el momento no tenemos más preguntas al respecto. Y bueno, damos entonces cierre de esta manera oficial al evento y los esperamos el siguiente jueves con el siguiente seminario. Feliz tarde-noche para todos. Bueno, buenas noches, gracias Jairo. Gracias, profesor Carlos. Buenas noches. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias a todos. Veo, Miguel, antes de finalizar, que a professora Esther sí está conectada, te ha felicitado também acá en el chat, ¿ok? Muchas gracias, profe Esther.
Feliz noche a todos, profes. Nos vemos el próximo jueves.